En este video les voy a abrir mi corazón. Quizás encontré mi lugar, lo cuento a una persona y me dice, ¿cómo viviste en España y no te adaptaste? Pero si te adaptaste en Rumanía, es como loco. Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube, bienvenidos. Hoy es un día para celebrar porque hoy cumplo aniversario desde que vine a vivir a Rumanía por primera vez. Así que quédate ahí para compartir conmigo cómo fue esta experiencia y este recorrido que comenzó 3 años atrás. Hoy estoy un poco nostálgica porque es una de esas fechas en que me moviliza algo de adentro. Un día como hoy, pero hace 3 años atrás, nos decidimos venir a vivir a Rumanía y, y básicamente en ese momento fue que no me esperaba absolutamente nada de todo lo que pasó, ni principalmente este video es más que nada como para contarles mi experiencia y un poco desde mi opinión y desde mi lado, cómo fue mi experiencia, teniendo en cuenta que ya estoy hace 3 añitos aquí en Rumanía, en el país. Si bien tengo un video cuando apenas llegué, en los primeros 6 meses, en que les fui contando más que nada todas estas movilizaciones internas de una persona que emigra hacia un país nuevo como Rumanía, te lo voy a dejar acá por si no lo viste porque está muy bueno, pero ahora es diferente. Ahora es diferente porque no han pasado meses, sino por el contrario, han pasado años. El tiempo pasa muy, muy rápido. Y bueno, y un día como hoy, las redes sociales como Facebook e Instagram me recordaron el momento en que llegué a Rumanía. Llegué con mucho miedo, muchos miedos. Cuando le conté a mi familia anteriormente que veníamos a vivir a Rumanía, era como, Rumanía, pero nadie sabía nada de este país. En Argentina, en Latinoamérica, la verdad es que se sabe muy poco de este país y estoy hablando de al menos 3 años atrás. Yo luego abrí mi canal de YouTube casualmente con este fin, para mostrarle al mundo hispanohablante qué hay de este lado, cómo es vivir acá y cómo es la experiencia de una persona que emigra de habla hispana, como es mi caso. Sin embargo, en ese momento fue como todo muy raro, muy loco. Me acuerdo que nosotros anteriormente habíamos vivido en España, que España es un país súper abierto para los inmigrantes, hay inmigrantes de todos lados, de todos los continentes, y es un país muy friendly, por decirlo así, en ese aspecto. Y por el otro lado, había vivido en Turquía también, después de España. La experiencia en España, no para mucha gente es muy buena, es un país muy bueno, pero para mí fue mala. La experiencia en España no fue algo que a mí me haya ido bien, fue una de las razones casualmente por las cuales nos movimos de ese país y luego llegó la pandemia, fue todo una cosa muy loca. Y terminamos en Turquía, por lo cual también viví en Turquía 3 meses y pico más o menos. Y después de ahí vinimos a Rumanía, un poco sin planearlo. La verdad es que de los dos, mi esposo no tenía ganas de venir a Rumanía a vivir, soy 100% sincera. Y yo fui la que insistí y le dije, vamos, vamos y probemos. Porque era Rumanía o Argentina. Y teniendo en cuenta que geográficamente ya estábamos más cerca, de este lado los vuelos eran más baratos y entonces fue la manera en que decidimos, porque era un momento en el que estábamos muy ajustados de dinero y no teníamos tanto margen de decisión. Y eso es una realidad para la persona que emigra, el dinero, cómo te vas a integrar y demás. Entonces, bueno, fue como con una incertidumbre, inicialmente fue... Eh, me acuerdo cuando le dije a mi familia, me dice, bueno, pero como que ellos creían que estaba más tranquila en España que en Rumanía. Sin embargo, una vez que llegué acá todo cambió. Y vine con miedos, vine con incertidumbre, vine sin saber el idioma. Yo no hablaba nada de rumano, me comunicaba en español con mi esposo. Y la verdad es que, bueno, inicialmente fue como un balde de agua fría el idioma, pero después, poco a poco, me fui involucrando, escuchando y sé que se hizo como un poco más fácil. El idioma rumano no es tan complicado en sí mismo, aunque la primera vez que uno llega crees que te estás ahogando en un vaso de agua, pero después es más llevadero que cualquier otro idioma, que turco, que ruso. Pero bueno, la verdad es una de las cosas que les quiero contar es eso, que al venir a algún país en donde no hablas el idioma, la mente te cambia en mucho. Se te despiertan otras partes del cerebro que tenés que ir a aprender, que tenés que desarrollar. También el idioma inglés.
yo sabía inglés del colegio, nunca en mi vida había hablado inglés, y desde que llegué aquí a Rumanía, el primer contacto que tuve fue en inglés. Al no hablar rumano, hablé inglés con la familia de mi esposo. Entonces fue como todo un gran desafío esa época, que si hoy miro para atrás, fue un momento en que me hizo crecer y mucho desde el punto de vista personal, desde el punto de vista de desarrollar mis habilidades y desde el punto de vista de tener una independencia en un país que no es el tuyo. Y me ayudó bastante, pero no es fácil, no es que, que no te estoy pintando que es algo fácil, que Rumanía es el mejor país para emigrar, ni mucho menos. No quiero que se confundan este criterio. Y casualmente con esto quiero decir que mi experiencia es mía y que es muy personal, que cada persona en cada país puede tener muchas experiencias y es muy personal. Incluso en estos 3 años he conocido otras personas, inmigrantes también, eh, que han venido a este país y que no se han adaptado, que han estado un tiempo y que no se sentían con la cultura muy amigables, no se sentían del todo que podían desarrollarse aquí, ni que podían adaptarse. El sentido de adaptarse a un lugar es muy personal y influye mucho cada experiencia. Y hablo de gente de mi misma nacionalidad, que ha venido y quizás no encuentra su lugar o no ha podido adaptarse bien. Y yo creo que esto, en mi caso, tengo un punto a favor, que no es lo mismo venir sin tener un familiar rumano o sin tener un motivo que pese por el cual querés que venir acá, como venir en otra situación. A mí me ayudó muchísimo tener a mis familiares que me den ese apoyo aquí, y por supuesto a mis familiares de afuera, ¿no? Pero principalmente digo, emigrar a un país donde no tenés a nadie, que emigrar a un país en el que es el país de tu esposo es muy diferente. Y yo creo que si no hubiera sido por eso, no sé hasta qué punto me pudiera haber imaginado aquí en Rumanía viviendo. Porque una de las barreras es el idioma, otra de las barreras es la cultura. Hay muchas cosas muy diferentes de lo que es por lo menos en Latinoamérica, y o que te pueden gustar mucho, como es mi caso, o que te pueden chocar mucho, como es en el caso de gente que no se adapta. Entonces, a esto es lo que voy. Cada experiencia es completamente personal y única, y con esto hoy es un día en el que hago un balance de 3 años atrás, y yo creo que crecí mucho en lo que es mi desarrollo, y hoy me siento bien. Quizás encontré mi lugar. Sí, es como cualquiera que lo cuento a una persona y me dice, ¿cómo viviste en España y no te adaptaste? Pero sí te adaptaste en Rumanía. Es como loco. Sí, cada uno es diferente, cada uno tiene sus puntos de vista, entonces sí, no es que no me adapte en España, España es divino, pasa que en España no encontré mi balance, fue un momento muy complicado, quizás la pandemia no ayudó mucho y no encontré algo que me permita estabilizarme. Quizás si vuelvo en España de acá a 10 años, la experiencia es completamente distinta, pero hoy elijo estar acá, me gusta mucho el país, ya me adapté, ya estoy tranquila con el idioma, ya estoy tranquila con la independencia que puedo tener acá, de tomarme un tren sola, de no tener miedo, de no sentir que me pueden hurtar en la vía pública o en la calle. Sí que puede pasar, claro que puede pasar, no digo que no, este no es el país de las maravillas, pero ya estoy adaptada. Y cuando uno inmigra de un lugar a otro, no es que te adaptas a los 6 meses o a los 3 meses, la adaptación es larga. Y todavía quedan cosas, por supuesto, de adaptarme a este país. Eh, una de las cosas que todavía no me adapto es el clima 100%. Es como que me gustaría que fuera un poquito menos frío a veces. Pero bueno, son cosas bueno, con el correr del tiempo uno las va a ir manejando mucho mejor. Sin perjuicio de esto, me acuerdo que llegamos en plena pandemia, 3 años atrás, con muchas restricciones, con poca libertad en el mundo, en un contexto muy complicado. Y bueno, poco a poco luego las cosas fueron fluyendo y hoy me encuentro, por suerte, me encuentro adaptada, feliz, incluida, integrada. eh, y también es, como les digo, es un poco de todo, es como las piezas de un gran rompecabezas, es el idioma, es la cultura, es el clima, es como uno enfrenta los problemas, la manera en que puede ir desarrollándose o no. Al principio, bueno, fue un problema el tema de buscar trabajo porque no me sentía segura. Yo digo, ¿qué trabajo voy a encontrar acá si no hablo el rumano?
Pero luego todo fue fluyendo, no sé cómo, y las cosas se fueron acomodando. Y bueno, y es por eso que cada uno de los aspectos en los que me he ido desarrollando desde esos 3 años atrás, cuando exactamente abrí mi canal de YouTube. Y bueno, y esto es todo, y hoy es un día de balance general de aniversario, pero no quería dejar de compartirles que es una experiencia única, y si a mí me fue bien, no significa que a otros le vaya bien, y por el contrario, ¿no? En España hay mucha gente que encontró su lugar, que le fue bien, y a mí no me fue bien allá. Pero, pero es así, la capacidad de adaptarse o no y la flexibilidad y cómo las cosas, cómo las cosas fluyen en cuanto a una persona es una experiencia única y cada experiencia es particular. Así que esta es mi experiencia respecto de vivir aquí en Rumanía. Ya hace 3 años que estoy viviendo acá. En el medio, por supuesto, que embarqué, me fui a trabajar en cruceros, en otro momento he vuelto, estuve un año, luego me he ido. Ha sido una montaña rusa de sentimientos, momentos buenos y momentos en que me sentía triste porque extrañaba a mi familia, mi mamá, hasta extrañaba mi perro, por decirlo así. Pero bueno, es raro y es loco cómo me pude adaptar a este país y estoy contenta y agradecida a la vida y también agradecida a la comunidad rumana cómo me abrió las puertas de su maravilloso país para que una extranjera pueda venir, vivir y sentirse bien. Las cosas que es más difícil, creo, de emigrar a otro país es perder algunos lazos en tu país. Me refiero a tu familia, a tus amigos, porque no es lo mismo tener un lazo virtual que tener un lazo de verdad, mucho más genuino, mucho más presencial, y eso cuando uno emigra se pierde un poco. Con algunas personas se pierde por completo, con otras un poquito menos, y las distancias se sienten, las cosas y las relaciones se vuelven distantes un poco, y algunos lazos se pierden de cuando te vas del país, principalmente porque, bueno, a menos que te vayas y emigres a un país limítrofe, cuando emigras a un país tan lejano como en mi caso, de Argentina a Rumanía, las distancias geográficas son grandes y para poder tener esos lazos unidos, a veces la tecnología no alcanza y tampoco el bolsillo, porque me encantaría poder viajar a Argentina a ver a mi familia y a mis amigos 2, 3 veces al año, pero los viajes son caros y la vida va en otro ritmo. Entonces, eso es una de las cosas que se pierde cuando uno emigra a un lugar tan lejano, que nadie te lo avisa hasta que uno lo experimenta uno mismo, pero también, pero también se generan otros lazos nuevos, se ganan otras cosas, eh, bueno, que es un poco la vida así también. Esto, si uno está en un mismo país y no emigra, también cambias de trabajo y generas otros lazos y perdés otros lazos. Imagínate que esto cuando lo haces en una emigración va a escalas muchísimo más grandes. Entonces, a veces eso cuesta desde el punto de vista afectivo, cuesta emigrar tan lejos. Y es un desafío y no me arrepiento, no me arrepiento de haber venido para Rumanía cuando en España yo ya no encontraba mi lugar y las cosas estaban un poco más complejas y Turquía y pasé por varios países. Nunca creí que iba a terminar aquí en Rumanía, esto lo voy a decir. Nunca imaginé que iba a tener un lazo tan fuerte con este país. Gracias, mucho más. Muchas gracias por compartir este balance conmigo. Papá, la revedere.